Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Y bueno, ahora que no están los jóvenes, podemos estudiar un poquito más a fondo. Y el título de este mensaje le he puesto obligado o movido a perdonar. Que desde allá yo pienso que ahí nos cala, nos pone a meditar, a reflexionar. Y de ser posible esperamos que el Todopoderoso, el Espíritu Santo de Dios, nos ayude a rectificar, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 1. Una escritura tan conocida. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Inclina su rostro en reverencia al Altísimo y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra bendita, porque es poderosa, Señor. No solamente para salvar, sino para cambiar nuestras vidas, Señor. Nuestro carácter, nuestras actitudes. Ayúdanos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, que un siervo inútil que nada es, Señor, no estorbe. Que sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción, empezando por un servidor, hasta el último que escucha. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador y Señor, te lo pido. Amén. En este capítulo 6, parte del Sermón de la Montaña, Jesús nos advierte de evitar la religiosidad en tres áreas específicas. Tres áreas que, sin embargo, es necesario que como cristianos nos involucremos en ella. Eso está como cuando le dijo a los fariseos: ustedes se han olvidado de lo más importante. 10 manías en eso, y mucha gente dice, no, dice Jesús, esas cosas deberías de hacer, pero has olvidado el amor, la fe, la misericordia, ¿verdad? La justicia de Dios. Y bueno, esas áreas tenemos que involucrarnos, pero hacerlas ¿cómo? Por convicción moral y espiritual, y no por religiosidad. ¿Cuántos conocen la diferencia entre la religiosidad y la santidad? La religiosidad es seguir una serie de dogmas, de doctrinas, hacer esto, hacer aquello, por lo general obligado, porque tenemos que, para que se vea bien, pero nos está pidiendo que no seamos religiosos, sino que lo hagamos por convicción, porque la palabra de Dios es cierta y verdadera. Y estas son las áreas: las buenas obras, las ofrendas tanto a Dios como a los hombres, que pueden ser bienes o monetarios, no importa. Cuando tú ayudas a alguien, estás dando una limosna, cuando ofreces a la iglesia también. Y por supuesto la oración, que es lo que estamos tocando, que es lo que nos ha estado ayudando en este tiempo, porque es necesario por todo el odio que se ha desatado por el país y el mundo, que está dividido completamente, porque hay confusión entre los valores cristianos y lo que es moral o justo para el mundo. Tenemos que entender esa diferencia. Y en cuanto a las buenas obras, nos dice así, ahora sí que en 3 patadas, el versículo 1, tengan cuidado, no hagas lo bueno solo para que te admiren los demás, porque tu Padre no te recompensará. O sea, Dios no va a recompensar eso, no te va a premiar. En lo concerniente a las ofrendas, Jesús dice: cuando ayudes o des limosna, no lo proclames a los 4 vientos, ¿verdad? Porque decía que aventaban ahí a la ofrenda. A ver, hermano, páseme la ofrenda, y le hace el plato de la ofrenda, ¿no? Dice, no, como hacen los hipócritas. Y esta palabra hipócrita, relaciónanlo con el religioso, ¿no? Dice, en el templo y en la calle, para que la gente se fije en lo caritativo que son. Oh, no, es hermano, oh, esa hermana. Entonces dice, te aseguro que aparte de eso no tendrán una recompensa extra.
Ahí está. Y finalmente, tocante a la oración, nos advierte: no ores como los hipócritas, otra vez los religiosos, que les encanta dar espectáculo y pues a la gente, ¿no? Hacen su show, dicen. Oran de pie y hasta gritan en el templo y en las calles, donde se junta mucha gente, donde se aglomera, ¿verdad? Bueno, les dejo saber que esta será su última paga, el que la gente les alabe, el que la gente piense que ellos son maravillosamente santos y religiosos o lo que ustedes quieran. Pero tú, dice, cuando ores, apártate y enciérrate a solas, porque acuérdate que lo privado es lo que importa. Es como cuando Dios te ve en lo privado, ahí es cuando sale el verdadero cristiano, ¿verdad? Y eso quiero que lo tengan en mente, porque es de lo que hablamos, y ser obligado o ser movido. Entonces dice: tú a solas, apártate, enciérrate a solas y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará en público. Y no repitas palabras inútiles o frases sin sentido, como lo hacen los paganos, ¿verdad? Los incrédulos, que creen que por sus tantas repeticiones, por recitar esto, por recitar aquello, piensan que Dios les escucha o Dios va a cumplir lo que ellos piden. No, dice, no los imites pues, porque tu Padre que está en los cielos sabe de lo que tú necesitas aún antes de que se lo pidas. Como decía el rey David, ¿no? No ha salido aún la palabra de mi boca y tú ya sabes lo que quieres. Aún así tenemos que pedirle, ¿no? Esa relación. En resumen, estas tres prácticas que todo cristiano deberá llevar a cabo pueden ser fácilmente arruinadas. ¿Cómo? Simple y sencillamente teniendo una actitud hipócrita y al hacerlas. Y todos sabemos cuando eso sucede, ¿no? Todos, yo primero, hemos en algún punto de nuestra vida o en varios puntos hecho oraciones por cumplir o cosas que para que no digan. Y eso es lo que debemos cuidar ahora, porque el tiempo se acerca. Entonces, por eso es que enseguida nuestro Señor Jesucristo nos presenta una oración que todos la conocen, ¿verdad? Sobre todo en Latinoamérica. Es una oración verdadera, es una oración que es en sí un modelo de alabanza, pureza, sencillez y sinceridad, ¿sí? Que es como debe ser toda plática amena, aunque reverente, con nuestro Padre que está en los cielos. No debemos olvidar, el orar, mis amados, es una plática amena con Dios. No es recitar, es orar, es platicar con Dios, decirle, pero con respeto, con esa reverencia. Mateo 6, 9, 13 dice lo que dice allí. Y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Subraya eso, porque ese es nuestro estudio. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y ahí todos piensan que se terminó. No, hay que darle gloria a Dios, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos solían dar yo les digo, recitar el Padre Nuestro mocho? No decían esa última parte, ¿verdad? Hay que ser sinceros. Pero esa es la gloria a Dios. Y amén, y ahí cierra. Entonces, a ver, todo lo que un hijo o hija de Dios hace debe tener sentido. Todo lo que un hijo o una hija de Dios, en todo lo que se involucra, debe tener sustento. Ahora me refiero al sustento y al sentido bíblico, obviamente, a las reglas de Dios, a lo que Dios nos ha dejado para nosotros seguir, y nos ha dado aparte el Espíritu Santo para poder descifrar lo que Él con el soplo mismo de su Espíritu nos ha inspirado y ahora nos revela, ¿sí? Pero queda claro el hecho de que a Dios no le agrada que digamos, que hagamos o que dejemos de hacer o evitemos de hacer algo por simple y vana religiosidad. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Dios no le gusta eso. Dios no dice, no, ¿cómo? ¿Sí? Sino más bien por convicción. Porque creemos, por convicción. Dicho de otra forma, Dios no quiere que hagamos su voluntad obligados, sino movidos. ¿Entendemos hasta ahí? No quiere que seas obligado, sino movido. ¿Yo puedo obligar a mi hijo que haga algo?
pero Él puede ser movido. ¿Qué te agrada más? A ver, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Bueno, ¿qué agrada más a los padres? Cuando un hijo de Él salió, ay, hasta decimos, ¿verdad? Oiga, no, me sorprende. De Él salió, oye, le dijiste que limpiara, no, Él salió, lavó los trastes solo, sola. Hasta dices así, ¿verdad? Te agrada. Pero si tú le dices, lo tienes que hasta amenazar, lo obligas. ¿Entendemos, no? ¿Sí o no? No, el sol está duro, pero... Entonces, porque yo quiero que entienda, que se entienda y que quede claro. ¿Sí? Más claro no puedo hablar. Porque el que hace las cosas porque se siente o porque se ve obligado, no lo hace de corazón. No lo hace, vamos a decir, no lo hace con un corazón puro, sino más bien por mera conveniencia. Por temor o por beneficio propio. Una de dos. Ya sea por temor a ser castigado o bien el beneficio de recibir una recompensa. ¿Cómo es esto? Bueno, si no vas a la iglesia, te voy a castigar. A mí me dijeron de esas, a veces. Si no vas a la iglesia, te voy a castigar. Hay una multa, un cobro, ¿no? Te pone a pensar. Si vas a la iglesia, te dejo ir al cine, te dejo ir a la playa, al parque. Ya hay una paga, ¿verdad? Hay un salario y un premio. Dese cuenta que ninguno de los dos ejemplos, en ninguno de ellos la persona en cuestión es movida, me refiero de sus adentros, a ir a la iglesia. Y puede ser cualquier ejemplo. Y que en ambos casos existe más bien una motivación que implica el que una persona es violentada, que es doblegada por el miedo o seducida por la conveniencia. O sea, castigo o premio. ¿Sí entendemos? Pero es forzado, es violentado eso. Está forzado. No sale de ti, no sale del corazón. Y eso es lo que nos empieza a enseñar cómo trabaja el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces el otro lado de la moneda sería: quiero ir a la iglesia porque me siento mal, no me siento bien conmigo mismo. Convicción de pecado. ¿Sí? O que diga: quiero ir a la iglesia porque siento en mí ese deseo de adorar, de alabar a Dios. Sano apetito espiritual, hambre y sed de justicia. ¿Sí? Como vemos aquí, en ambos casos el sujeto es movido a ir a la iglesia porque ambas motivaciones surgieron de adentro, de un agente interno, mientras que en el estímulo se te obliga. Por lo general se produce por un agente externo, algo fuera, ¿verdad? Sea una persona, sea un artículo, lo que sea, una actividad. Y si comparamos pues esto con los ejemplos anteriores, nos damos cuenta de que la motivación es completamente distinta. Y esto se debe entender para entender el verdadero perdón. Es completamente distinta, como lo es también su procedencia. ¿De dónde viene esa motivación? O sea, motivados por lo que una persona nos ofrece versus lo que Dios nos da. O bien llevados por lo que una persona nos obliga a hacer en contraste con lo que Dios nos mueve a hacer. ¿Se da cuenta? Porque ¿cuántos saben que Dios no te obliga a nada? Mucha gente no entiende eso. Es que tengo que ir a la iglesia. Bueno, tienes que, porque entonces eso te va a ayudar a entender. Porque Dios no te está obligando. Dios no te dice: tienes que ir a la iglesia, tienes que servirme, tienes que predicar. Eres movido. Como decía Jeremías, hay un fuego en mí. Yo no quiero, pero hay un fuego en mí. Eso es ser movido. Es algo que no puedes controlar. O sea, obviamente el Espíritu, dice la palabra que el Espíritu está sujeto a los profetas, ¿verdad? El Espíritu de los profetas, el Espíritu Santo. Pero estamos hablando de algo que se siente. Dices: es que tengo que predicar. Ahí ya ese tengo que ir, me estoy refiriendo a esa manera de que tengo la necesidad. Lo siento. Nos mueve Dios a hacerlo. En otras palabras, en los dos ejemplos, en lo segundo, en esto último, se eleva a algo más excelente, porque el poder y el mover del Espíritu, lo que produce en nosotros, es superior al sentir y al accionar del humano, sentir y accionar humano. Es como cuando nosotros, el puro sentimentalismo, pues sí, te mueve a hacer cosas, pero se va. Por eso los motivadores
Carlos Cuauhtémoc Sánchez, bueno, ya estoy viejo yo, ¿no? O otros, que esos motivaban, pero te dura una semana y ya después otra vez. Pero esto no, la palabra es eterna y te levanta y te da alivio y te es un bálsamo, ¿verdad? Es un refrigerio a los huesos. Entonces, ¿ve la diferencia? ¿Ve esa diferencia? ¿Te obligaron a venir a la iglesia? No, yo vine porque quise. Entiéndase, fui movido y no forzado. ¿Hasta ahí vamos bien? No me obligaron, yo vine porque hasta se asustan, ¿no? O te preguntan, ay, ¿te trajiste a fuerzas al compadre? No, él me dijo que fuéramos. ¿Quién no ha habido de esas, ha escuchado de esas? Dice, ay, uy. Y luego lo comenta con otros, no sean chismosos. Hoy dice que él solo vino, le van a decir. Entonces, en este ser movidos opera un poder independiente de nosotros mismos, fuera de nuestra capacidad humana. Esto lo tenemos que entender muy bien. Un poder que es estimulado y promovido por el amor. ¿Se acuerdan que, no sé si fue la semana pasada, ¿verdad? El perdón que nace del amor, esto es lo que estamos hablando. Es un poder que es estimulado y promovido por el amor, pero más puntualmente por el amor de Dios. No es el amor humano. El amor humano, si acaso llega al amor eros, al amor agape, al amor estorge, ¿verdad? Que es el amor filial, pero no llega nunca al amor agape, que es el amor incondicional de Dios. ¿Fíjese? Entonces, ese amor, somos movidos pero no forzados cuando somos amados. Lo voy a repetir, somos movidos pero no forzados cuando somos amados. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos de aquí saben que son amados por Dios? Amén. Miren, no pierdan su lectura, pero acompáñenme por favor a Romanos 5:5. Todos conocemos ese texto. Porque nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué antes pues yo no era movido de esa manera? Acuérdense que en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian, rechazan la sabiduría y la enseñanza. Es decir, el temor a Dios, cuando ya tienes el Espíritu Santo, es cuando realmente comienzas a comprenderlo todo y ya no rechazas la enseñanza. Puede haber momentos, pero hay algo que te mueve dentro. Entonces, ¿por qué antes yo no podía o no era movido de esa manera? Porque es el perfecto amor de Dios el que tiene esa virtud, mis amados, y esa capacidad que nos ayuda a redefinir nuestras vidas. Eso que le quede muy claro. Tú puedes prometer, tú puedes tener una fuerza de voluntad humana, decir, no, sí, y hay gente, ¿verdad?, que de repente, no, aquel ya no toma, ya hay una fuerza de voluntad. Pero acuérdense una cosa, porque ya no toma, ahora golpea a su mujer, o se hizo adicto a otra cosa, cambiamos un pecado por otro, un vicio por otro. Pero cuando tú eres transformado por el Espíritu de Dios, eres de adentro transformado, como ese jarrón lleno de lodo, y Dios te limpia de adentro y saca todo. Entonces vas de gloria en gloria y no de un pecado a otro. ¿Entendemos? Es el amor perfecto de Dios es lo que tiene esa capacidad para poder redefinir, para poder entender nuestras prioridades. Porque aunque desde nuestra juventud y por naturaleza conocemos lo bueno y lo malo, ¿verdad? Hay un tiempo, yo siempre lo he dicho de esta manera para que lo entendamos. Y tengo algunas predicaciones de los estados del hombre, porque no sabemos a qué edad, ¿verdad? Algunos niños son de una edad y otra, pero hay un momento en donde los niños alcanzan ese conocimiento del bien y del mal. Y esto yo lo comparo al jardín del Edén, al huerto, en donde ese momento, lo podemos decir como metafóricamente hablando, alcanzan el fruto prohibido y que les abre los ojos y el entendimiento. Porque un niño, aunque peca, porque dicen, no, los niños no pecan, claro, no le da patadas al pesebre y en la pura espinilla, y niño, pero si muere, se va con el Señor, porque es un inocente, o sea, todavía no tiene esa capacidad de entender. Pero cuando ya alcanza ese conocimiento del bien y del mal, entonces ya entró en esa ruta, en ese camino de muerte. Así de fácil. Necesita Juan 3:16. Así que, pues todos por naturaleza conocemos el bien y el mal, porque no me diga que no. Nos escondemos para hacer el mal.
No dice, ay, es que no entiendo. Sí, cómo no, saben que es malo y se esconden. Y, bueno, ahora ya no, ya ni eso, hasta eso se ha descarado, ¿no? Entonces, por lo que el ser movido a lo bueno, pues para nosotros será muy esporádico, ¿verdad? Allá rara vez. ¿Qué pasa cuando nosotros somos movidos o cuando nosotros pecamos? ¿Qué pasa? Pues lo hacemos naturalmente. Tú no le enseñas a tu hijo, ¿sabes qué? Por ejemplo, si hace algo malo, no le enseñas a tu hijo, ¿sabes qué? Pégale a tu compañero. No. Tú le enseñas no hagas eso, no digas mentiras. ¿Se da cuenta? Entonces, lo bueno vendrá muy rara vez, al menos hasta que ocurra ese nuevo nacimiento en el Espíritu. Y esto, escuche, es que cuando el Espíritu Santo de Dios mora verdaderamente en nosotros, es cuando comienza por revelar a nuestro corazón el bienestar que nos había estado oculto. O sea, se nos cae el velo, algo que no veíamos, ese bienestar, esas bondades. Dios nos quiere dar muchas cosas y no las vemos. Pero más que nada por la venda de pecado que cubría nuestros ojos espirituales. Mire, no lo busque, pero Pablo allá escribió a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Pero dice, como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman, entiéndase o tradúzcase de esta manera, a los que han nacido de Dios, del Espíritu, cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera ha pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¡Qué maravilloso! Fíjese, eso no lo teníamos. Entonces hay algo que está moviendo dentro de nosotros, ¿sí o no? Cuando hemos creído. Por eso es por lo que cuando somos renacidos en el Espíritu, es verdad lo que dice 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Porque somos renacidos por ese Espíritu. Y pronto nos damos cuenta de que somos amados. Yo quiero que ponga atención en este concepto, escuche. Porque quizás muchos como yo habrán experimentado esto. Nos damos cuenta de que somos amados y amados por el mismo Espíritu Santo de la verdad. ¡Qué tremendo! Y como cuando somos amados, somos movidos y no forzados, entonces amamos. Y el que ama, perdona, porque no es lo mismo ser amado que amar, ¿verdad? Alguien te puede amar, pero tú no le amas. Pero cuando este Espíritu opera en ti, porque nos descubre las cosas de Dios, entonces tú le amas. Y sabes que te ama, y tú le amas. Es algo que no se experimenta. Es imposible experimentar en lo natural, en el mundo biológico natural. No se puede. Entonces, perdonas. Y perdonas no necesariamente porque sientes perdonar a alguien que te ofendió. Y aquí es donde se hace una bolas a veces. Por eso es que va a ser en 2 o 3 series o sesiones. Aquí es donde eres movido. Pero no porque sientes perdonar a alguien que te ofendió. Ya que el sentir es humano. Y es necesario, Dios lo puso, ¿verdad? Pero no es el sentir, sino más bien porque eres movido al perdón a causa del inmenso amor que tiene Dios por ti y tú por Él. Porque amas a Dios. ¿Quién ha experimentado, por ejemplo, algo que no quiere hacer? Olvídese, ahorita no estoy hablando de algo religioso, pero que de repente si amas a tu esposa, si amas a alguien. No estoy hablando de un pecado, pero que tú digas, pues le voy a ayudar porque mi esposa me lo pidió. ¿Verdad que sí? ¿Pasa eso? Como ¿cuál era ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, hombre. Del hijo de Jonathan. ¿Se acuerdan? Ay, nadie, ¿no? Gracias, hermana, Mefiboset. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo ayudó David? Solamente, ¿por qué? Porque era hijo de Jonathan. Por amor a David. ¿Sí entendemos? Amamos a Dios y entonces, ¿sabes qué? Si realmente amas a Dios, y ahorita lo vamos a ver, entonces vas a perdonar. Tremendo esto. Porque en 1 Juan, no lo busque, 1 Juan 1:5. Esta carta de Juan casi nadie la quiere leer. Porque nos habla tan claro. 1 Juan 5:1,
ahí explica esta idea. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el verdadero, el Salvador, es nacido de Dios. O sea, simplemente con que creas, tú eres nacido de Dios. Ahora tienes el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Juan 1, el mismo Juan, ¿verdad? Juan 1:13, o del 11 al 13 pueden leer. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, está hablando de Dios Padre, ¿verdad? Porque por el Espíritu de Dios somos engendrados. Dice, todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entiéndase a todo hermano en la común fe, al que está a un lado tuyo. Así de fácil. Fíjese cómo lo dice. El que ama al que engendró al Padre, al que produce todo esto, tiene que amar al que fue engendrado como tú. Pues tienes, el otro fue engendrado también. Y esto a Juan, esto Juan lo entreteje desde en toda la carta. Fíjense, en 1 Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano vive en la luz. Fíjese. Acuérdense que la luz, estamos hablando de una vida piadosa. Es un eufemismo, no, bueno, un eufemismo le baja, pero las tinieblas, ¿qué son? Pecado, ¿verdad? Vives en tinieblas. Entonces, dice, vive en la luz y no hay nada que lo haga caer, fíjese. Ahora, no está diciendo que con eso de repente no sientas, dices, ay, el hermano me hizo y me calumniaron de repente. Sí, pero vienes y aterrizas. No dejas que el sol se ponga sobre tu enojo porque entiendes que tú también necesitas ser perdonado. Y ahí es donde los quiere llevar Dios, mis amados, a ese punto. No del que no tienen que sentir, ay, no, yo nunca he pecado. Cálmate. Marta la piadosa, dice por ahí un hermano. El que dice que nunca ha pecado es mentiroso. Juan también lo dice, ¿no? Es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Todos hemos pecado. Así que todo hermano dice, entonces el que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. Primera de Juan 3:10 dice, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Esto la gente le da coraje y dice, no, pues yo estoy, no hay medios, no hay mediocres. O eres de Dios o eres del diablo. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo se sabe? Dice, porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjense, tremendo esto. O sea, como que ahí nos queremos quedar. Cualquiera que no haga el bien, no, sí, cualquiera porque peque así, no, pero ese también, o no ama a su hermano. Y esto es parecido a lo que estamos ahí estudiando en Mateo 6:12, ¿verdad? Que dices, quiero que Dios me perdone, pero para perdonar yo también. Fíjese, 1 Juan 4:20, fíjese cómo va de un capítulo, cada capítulo toca esto. Juan, como que dice, les voy a dar, bueno, no había capítulo, era una carta, pero cada ciertas estrofas, los párrafos. Y dice, si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos dicen que aman a Dios? Yo sí, ¿usted? ¿Cuántos dicen que aman a Dios? No quieren nada porque piensan, no es truco, hermano. Examine su corazón, la palabra no es truco, no los quieren. A él, el pastor nos quiere agarrar. No los quiere, no. Si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo, ¿se va? Odia a su hermano. Acuérdense que estamos hablando de ofensas de eso. No quiere decir que no te haya hecho algo a alguien, no. Odio. Y ahí nos vamos a Mateo 5 del 24 en adelante. Y acuérdense, el que odia a su hermano, todo eso. El mismo sermón del monte, no vamos a entrar en eso. Pero lo odias. Y dices, ay, ojalá ojalá el que le vaya mal. Dice, no es de Dios. Por eso es que somos movidos a final de cuentas a decir, no, es que esto no está bien. Pero si no sientes tú eso, y si vives en una amargura fatal, completamente, que no se detiene, hay que examinarnos. Examinaos pues, como dice Pablo, para ver si estás en la fe, para ver si realmente creíste. Fíjense nomás. Y luego explica. Por eso dice, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. O sea, no puede ser. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Fíjense. Y finalmente en 1 Juan 4:21 dice, Jesucristo nos ha dado ese mandamiento. Este mandamiento dice, que el que ama a Dios, fíjate, que el que ama a Dios ame también a su hermano.
Ahora, este es un mandamiento de Dios. Puede decir, pues ahí está obligándonos porque es un mandamiento. No, pero la palabra dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo nos mueve y nos capacita a cumplirlos. Antes no podíamos. Por eso es que existen muchos testimonios de personas que odiaban a su padre o a su madre, o que no podían perdonar y vivieron una vida. Yo pasé por cosas así, o sea, muchos viven así como, y dices, es que no, pero cuando naces de nuevo, o sea, no podían perdonar porque simple y sencillamente no sabían lo que eso significaba y no eran movidos. No obstante, al recibir el amor de Dios, ¿sí?, que lo vamos a ver ahorita en Romanos 5:5, al recibir el amor de Dios recibimos con el mismo un entendimiento que no viene de nosotros, el entendimiento del perdón. Eso es lo que recibimos, y es cuando experimentamos el amor a otro nivel, el de Dios. Porque ¿acaso no dice la Biblia que siendo aún pecadores, no es que nos portamos bien y no, pues este sí lo voy a salvar porque es un buen chico, es una buena muchacha? No, hombre, ni ganas. Y por eso decía, pues alguien puede morir por un bueno, alguien que se porte bien, por un bueno, pero por pecadores, por violadores, por ladrones, por calumniadores, chinuto, ¿quién? Entonces conocemos el amor de Dios, que aun cuando nos ofenden, amamos y perdonamos. ¿Entendemos? No porque merece, porque nosotros no merecíamos el perdón, como a veces la gente no merece el perdón, pero nadie merece el perdón, ninguno lo merecemos. Entonces recibimos ese amor de Dios y el entendimiento del perdón, y experimentamos ese amor a otro nivel, y ese mismo amor que se mueve dentro de nosotros nos da una expectación de un bien mayor, aún mayor. Fíjese, dice Romanos 5:1, y esto se va hilvanando también cómo se sustenta la Biblia a sí mismo, el contexto general de las Escrituras, porque dice justificados. Acuérdense que justificados es una palabra muy importante en la doctrina. Justificados es que aún siendo culpables somos declarados inocentes. Justificados pues por la fe, porque creemos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, fíjese cómo ya, una vez que viene esa santificación, viene esa justificación, entonces viene cosas aledañas. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gloria en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ya empezamos a ver cosas que no son normales, porque todos nos gozamos cuando nos va bien, cuando tenemos algo nuevo, cuando todo está perfecto. Pero ya, dice, y nos gloriamos en las tribulaciones, pero escuche lo que dice, sabiendo, hay un entendimiento que no viene de ti ni de mí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Se lo dices, es un pagano, y dice, sácate por allá. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Y escuche, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchos tienen un asentimiento mental y ahí va la religión, pero eso tiene que ser derramado aquí, si no, no vale. Van a seguir en esa religiosidad y nunca van a saber o experimentar el verdadero amor, el perdón, que es el ser movidos, porque acá somos obligados por lo que digan, por esto, no, porque pues Dios dice, en esa religiosidad hay cierta obediencia. Los fariseos, ¿se acuerdan que dijo? Dices, la obediencia debe ser mayor que a los fariseos porque cumplen las reglas, son religiosos, pero no son movidos. El samaritano, la parábola lo explica bien, ¿verdad? El único que fue movido fue el buen samaritano, ¿no? Los demás ni por obligación. Entonces el amor pues derriba en nosotros una barrera de orgullo que obstaculiza la voz de Dios. Acuérdense que sí, yo no digo que Dios no pueda hablar a quien no ha sido salvo, porque ya el Espíritu Santo comienza a trabajar, pero no es esa constante.
Cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya tenemos el Espíritu morando dentro, y dice que examina todo y hasta las cosas de Dios, las profundidades. Entonces Dios nos habla, pero podemos contristarlo, entonces no lo escuchamos. Pero en este caso esa barrera se derriba porque había un obstáculo, impedía a su vez la obediencia de nuestra parte, porque no podíamos. Por eso dice que el hombre en lo natural dice, no pueden, o sea, el que está en la carne no pueden, no se sujeta a la ley, no puede, ni quiere. Por eso es que a los incrédulos les es imposible entender que aún y a pesar de la ofensa, el cristiano puede perdonar al ofensor. El cristiano, el pequeño Cristo, el imitador de Jesús. Y sí puede perdonar. Y si puede perdonar, puede también entender que va por buen camino. Yo no sé cuántos les ha pasado eso. Porque el verdadero cristiano que de repente, aún a pesar de que lo que hicieron, perdona, no dice, ay, yo perdoné. Más bien dice, ¿cómo perdoné? Ya te quiere decir que algo hay. Voy bien en la carrera, pero aún no lo ha alcanzado todo, como decía Pablo, ¿verdad? Prueba. Porque antes no lo hubiera hecho, dicen, ¿no? Así como aquel que la voltea y dice, si fuera antes que me sale el viejo hombre y te golpeo. Pues tampoco, calma. ¿Sí? Entonces, va por buen camino porque camina perseverante aún a través del desierto. ¿Y qué es lo que representa la calumnia, la ofensa, una deuda? Simboliza un desierto espiritual, ¿no? Porque te produce dolor, sufres, hay sequía, dices, ansiedad, angustia en nuestra vida. Y aún así, Dios ha preparado para los que le aman oasis en medio de esos desiertos que son refrigerios para el alma. ¿Cuántos han sentido eso? Ese refresco de Dios de repente, ¿no? Que dicen, ya no siento lo duro sino lo tupido, y de repente, gracias Señor. Como decía Pablo, no quiso, Epafrodito su hermano, no quiso poner tristeza sobre mí porque ya me andaba. Pero no obstante, y aunque los oasis son necesarios en nuestra vida, ¿cuántos saben que son necesarios? Que no podemos puro desierto, ¿verdad? Pura disciplina. Lo son aún más importantes los desiertos. ¿Sí? Como lo enseña Romanos 5:3, ahí mismo. Porque un oasis divino me da descanso y me indica que voy por buen camino, ¿verdad? Hay una tranquilidad, el camino de Dios, estoy en Cristo, pero el desierto me obliga a continuar. ¿Cuántos? A ver, pues ahorita están en un oasis, porque está haciendo calor, pero vean qué hermosa brisa nos da Dios. Se siente bien, ¿verdad? Estamos bajo la sombra. Si estuvieras allá en el solazo, a plomo de sol ahí ¿qué tal? ¿Te quedabas ahí un buen rato? No te quedas ahí. Para eso es decir, para que camines, para que le des. Por eso es que el desierto me obliga a continuar caminando. Porque yo lo he dicho, ¿verdad? Bueno, a los jóvenes no le entiendo, por eso los mandé a los jóvenes a su clase. Que como decía, el perro de los picapiedras, los que se acuerdan. Somos como el perro de los picapiedras, como Dinos. Se llamaba Dinos, ¿se acuerdan? Somos como Dinos, no, pues hacía todo dar. Pero viene la persecución, no, vamos a darle. O sea, no es que no seas hijo de Dios, pero estás en tus laureles. Entonces viene la prueba de Dios. Aguas aquellos que están en el oasis, ahí se quedaron, hicieron su hamaca. Espérame, dice Dios, nomás para que te refresques y le sigas dando, porque los oasis tienen por lo regular están en medio de un desierto, ¿no? Pero tú le tienes que seguir. No, pues aquí le tengo todo. No, pero es que no avanzas, te estancas. Y así hay cristianos que se estancan. Entonces me obliga ese desierto a continuar, porque si bien es cierto que nuestro Padre es un Dios de consolación, también es cierto que nos lleva por desiertos y prueba nuestro corazón. Eso no es cierto. Bueno, Deuteronomio 8:2 no lo busque, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Entonces Dios aflige, claro, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, no que Dios es omnisciente, todo lo sabe. No, es para que tú te des cuenta. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. A veces te prueba. Como decía aquel amigo, ¿no? Que avienta un billetito ahí.
Y luego de repente dices, ay, un billete de $100, y luego vas y luego dices, o tu patrón, ¿no? Y dices, ay, mire, estaba calando, estaba probando a ver si eras honesto, cristiano, o eres cristianoide. Ay, dice, no, sí le sudé, dice, porque lo ocupaba el dinero, ¿verdad? Pero dice, no, pues fíjate. Entonces nos prueba. De modo que es el desierto y no el oasis lo que me obliga a mí a caminar, entiéndase, a crecer, a ser edificado, ¿verdad? En los frutos del Espíritu, como no lo busque, pero lo conocemos, Gálatas 22 y 23, ¿verdad? Que dice, entonces vamos a crecer que en amor, en gozo, en paz, en paciencia, como lo dice por la prueba, ¿no? En benignidad, en bondad. ¿Cuánto se ha acabado y se ha enfriado todo eso desde el amor, la bondad? Ya no hay misericordia. Pero dice que también vamos a crecer en fe, en mansedumbre, en templanza, en todo. Se va a ver el cambio, el crecimiento. No te puedes quedar donde estás. Siendo el Espíritu Santo quien no solo me guía hacia la voluntad de Dios, sino que me incita, me estimula a ir en busca de ella y me motiva además a vivirla. Pero no solamente me motiva a vivir, me enseña a vivirla. Fíjense todo lo que hace el Espíritu Santo. O sea, no nomás te dice, dale por ahí. No, espérame. Te va a motivar, te da fuerzas, te da ánimo, pues te da ese refrigerio para que avances. Y luego aparte, que ya encuentras esa voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Ay, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pastor? Si no sabes tú, ¿quién crees que soy? ¿Acaso soy yo Dios? ¿Verdad? Como dice la Biblia. Que le decía Jacob a Raquel, ay, pues, ¿yo qué? Pues, mujer, yo no soy Dios. Que te hizo estéril. Siendo el Espíritu Santo lo que hace todo eso, ¿sí? Nos enseña a vivir esa voluntad de Dios. Esto es, a obedecerla. Y dentro de esa voluntad se encuentra el perdón. Vuelva conmigo al capítulo 6 de Mateo, versículo 12. Porque ahí es donde los quiero ver. Ahí te quiero ver, dicen, ¿ah? Cuando lo tenga me dice, ya lo tengo. Y cuando perdona me dice, ya perdoné, Señor. Ya perdoné. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que si me debe, porque me debe dinero el compa Chuy, pues no le voy a cobrar. ¿A eso se refiere? Porque Dios, ¿cuándo le debía yo a Dios esa deuda? Bueno, este texto tiene dos partes, siendo la primera la más fácil de aceptar, de asimilar por nosotros, ¿verdad? Es fácil. Porque lleva implícito el hecho de que reconocemos humildemente que somos pecadores. ¿Cuántos saben que son pecadores? Yo soy pecador, ¿no? Somos redimidos, obviamente, pero aún estamos en este cuerpo de pecado, ese asiento de pecado. Tenemos la concupiscencia, que son las bajas pasiones, las cuales nos inclinan. Pero ahora podemos decir que no, porque tenemos el Espíritu que nos levanta, que nos ayuda. Entonces, somos pecadores y buscamos el perdón de Dios. ¿Se acuerdan que se llama busquemos el perdón de Dios? Y luego prediqué el pueblo necesita arrepentimiento, que fue el anterior. Estamos viendo cómo este perdón es necesario. Entonces, sabemos, sí, soy pecador, la gente lo dice como si nada. Ahora bien, la parte, digamos, difícil de aceptar, de asimilar, recae en el requisito que Dios demanda justo y necesario para hacer efectiva la primera parte. O sea, no puedes cambiar ese cheque sin la firma. La firma viene a ser eso, ¿no? Ponle la poderosa. No puedes cambiarlo, no puedes canjearlo. Entonces, o sea, la de perdonar a otros, primero para ser perdonados. Ahora, esto quedaría en duda si nuestro Señor Jesucristo pues no hubiese aclarado todo, porque somos, les digo, ay no, pues yo no sé si eso quiere decir Dios. Pero luego cuando dijo amén, dijo, ¿qué dice? Después de que dijo amén, en verdad existe la condición, dice, porque, en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, esta ya es otra traducción para que la vayamos entendiendo, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? De cómo Jesús solamente explica esa parte.
A ver, por si hay alguna duda, yo creo Dios nos conoce bien. Y esta es una parte muy importante del contexto de la oración del Padre Nuestro. O sea, es la parte que nos da la explicación. Es necesario entenderla. Podemos saber al Padre Nuestro de punta a punta, pero si no entendemos esta parte, no entendemos lo más importante. Porque habla del perdón. Y es que existe una manera en la que el perdón puede ser recibido de manera religiosa también, que es lo que Jesús decía que evitemos aquí. Mas, sin embargo, es lo que en realidad ha sucedido con esta oración, ¿sí o no? La oración del Padre Nuestro es clásica, no lo entiende la gente, ya lo hace, lo recita, va de boca en boca como una recitación más, porque ha perdido su esencia, la sabiduría. ¿Sí? Si se ocupa, aquí hay un cable de luz, ¿eh? Hay esa sabiduría, ¿sí? Y ha sucedido así porque los mismos cristianos, nosotros, usted y yo, pues hemos devaluado el significado de lo que Jesús nos enseña. Y yo sé que va a estar de acuerdo aquí. ¿A qué me refiero? A que hemos encasillado las ofensas de la gente en diferentes niveles, diferentes cajoncitos, en diferentes archivos, ¿sí? Niveles de gravedad, según sea la falta, según lo que me hizo Juana, según lo que don Cuco me quedó a deber. Y hay cristianos que se sienten virtuosos porque perdonaron al hermano que le hizo mala cara, o que no le saludó aquel día a la hermana, ¿dice? O que le torció la lengua. ¿A quién le torció la lengua? A ver, yo te la veo bien. No, es que la boca me torció, ¿verdad? No, pero yo lo perdono. Y ya se sienten bien santos, bien. Dices, es lo que perdonaste y te sientes. Y es que siendo honestos, pues eso lo podemos perdonar, decimos, ¿verdad? Siendo que, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 6, Pablo da una serie de ofensas, se refiere incluso a ofensas que terminaban en los tribunales, ¿se acuerdan? Y a esos dice, ¿que no es mejor pasar por alto la ofensa? Pues aquí estás hablando de que el hermano te debe, de que el hermano saliendo en el estacionamiento ahorita le pegó a tu carro nuevo y no te quiere pagar. Y dice que, ¿por qué no pasas por alto esa ofensa? ¿Qué tal? Ya como que va subiendo, ¿verdad? Se fija como si encasillamos el nivel de ofensa. Porque eso ya me duele más. No, y luego si ya le pegó al codo. Ahí pero acuérdense. Entonces nos hemos acostumbrado pues a negar el perdón a las ofensas recibidas que consideramos de mayor gravedad. Por ejemplo, la persona que te estafó, la persona que me estafó dejándome en la ruina. ¿Cómo perdonar? Si aún no me puedo levantar económicamente. Perdonar a quien secuestró a uno de tus hijos. ¿Han visto esas personas que una vez vi una señora, dice que todos han visto eso? Y dice, ¿por qué no dices que le mataron a su hijo y va a la cárcel y hasta besa y abraza al asesino? Eso es lo que el Padre ha hecho, que matamos a su hijo y nos ama. Ese es el verdadero perdón. Entonces, perdonar a quien abusó sexualmente de mí, dice la muchacha o el joven, ¿verdad?, cuando era pequeño. ¿Cómo perdonar a mi cónyuge que me fue infiel? ¿Verdad que ya se sienten de otro nivel? Etcétera, 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 etcétera. Es que eso yo no lo puedo perdonar. Bueno, ¿cuándo dice ahí Jesús? Cuando te dijo el Padre Nuestro, no dice, bueno, vamos a poner claro esto, ¿verdad? Estas ofensas, sí, estas no. Estas acá, no dice eso. Entonces, en el caso es que hemos catalogado esa lista en otro casillero, lo que les acabo de decir. Ya no lo alcanzo, ya las puse, no tengo la escalera.
Ya no las alcanzó, ahí quedó. Como otra clase de perdón. No, esto es un perdón mayor. ¿Cuál? Perdón es el mismo. O está o no. Y eso es lo que nos sirve de excusa para no seguir lo que Mateo 6 del 12 y obviamente el 14 y el 15 nos demanda. Ahí Dios nos demanda eso. Es que no saben lo que me hizo. Y puede ser que eso pase por tu mente, esa tentación, claro, todos. No os hagáis. Pero al final de cuentas, si somos hijos de Dios, si hemos sido perfeccionados en ese amor, vamos a perdonar. Ahora no quiere que con eso vamos a comer, vamos a tomarnos unas aguas frescas, no está diciendo de eso. Pero vas a perdonar de verdad. Porque es lo que Dios demanda. Porque en verdad no entendemos, de otra manera, no entendemos el concepto del perdón que Jesucristo nuestro Señor nos habla. Ignoramos la respuesta misma que descansa en ese texto de Mateo 6:12. Fíjese, es de suma importancia revisar el texto original, por eso les dije, ahora se quedaron los adultos, los estudiosos, porque ustedes van a enseñar a sus hijos. Porque hay un verbo y un sustantivo que nos da un mayor entendimiento. El verbo que aparece en imperativo es aphes, y es el sustantivo. El sustantivo es ofeilemata. Ofeilemata, vamos a decir. Ofeilemata. Aphes y ofeilemata. Y el texto completo del griego suena kai aphes gemin ta ofeilemata gemon. Y perdona nuestras deudas. Y luego hoskamais gemeis afecamentoi sofeletais gemon. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, la clave está en el verbo imperativo, no hay opción. Imperativo, perdona, aphes, gemin, aphes, gemin. ¿Qué es lo que perdonamos? Las ofeilématas. Fíjese, este es un sustantivo plural neutro del griego que significa deudas. Ahora bien, aunque ofeilémata significa deuda, necesitamos saber a qué clase de deuda se refiere. Y consideremos así rápidamente el caso de Filemón. Yo le leo de una traducción actual unos versos. Ustedes conocen la carta a Filemón, ¿verdad? Es una carta tremenda que el apóstol Pablo, que se trata de Onésimo, ¿verdad? Acuérdense que ya así en 3 patadas, Filemón era un siervo de Dios tremendo que tenía en Colosas, en la ciudad de Colosas, ahí es donde tenía la iglesia de Colosas. Y él era el encargado, se dice que era un hombre acaudalado, era rico, tenía siervos. Acuérdense que la esclavitud, cuando hablamos de esclavitud, no es como ahora, en lo cual no eran los agarraban como los afroamericanos que han sufrido, que los raptaban completamente y los encadenaban. No era así. Muchas veces es como ahora le llamamos, estamos esclavizados al trabajo. Tienes que trabajar para comer, ¿sí o no? Es una manera. Pero no había los derechos que ahora hay. No, ahora sí pides tu lunch break y ahora sí pides todo y trabajas menos. Pero antes no había eso, tenías que hacer lo que era. Entonces, Onésimo era un siervo de Filemón. Y hubo un problema. Se cree que no solamente escapó, sino que robó. Y se fue. Ahora, Filemón, estamos hablando de un cristiano. Pero dice, el de Filemón, versículo 8 y 9 dice, Pablo, es una carta, dice, yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas, Filemón. Por eso, aunque te podría obligar, ¿estamos? ¿Por qué? Porque hay una autoridad. Ahora, el que conoce autoridad sabe de esto. Ahora ya no respetan a los pastores, pero tenemos una autoridad. Ahora, es muy diferente la autoridad al autoritarismo. Ser arbitrario, no. Pero como pastor te puede decir alguien, ¿sabes qué? No, es que mira, es algo correcto, debes de hacerlo. Entonces Pablo le dice, espérame, aunque te podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad. Prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Y ahí está estimulando a que Filemón sea movido, que no funcionaría esto si no tuviera el Espíritu Santo, pero Filemón tiene el Espíritu Santo, que era ahí estaba en su casa, en Colosas y todo. Entonces, que me hagas el siguiente favor, versículo 10, acuérdense que es una versión sencilla. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Y ahí es cuando
no le hace que seas cristiano, no te hagas. Como si yo vengo, yo sé lo que te hizo el hermano o la hermana, pero algo feo, como decimos allá, gacho. Es que no sabe, pastor. Y luego de repente, ¿te puedo pedir un favor? A ver, Lupillo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, pastor, lo que diga. Mira, yo sé que este Juancho te ofendió, pero te quiero pedir un favor, quiero que... pues no, que lo que diga. Ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? ¿No? Entonces, quiero que recibas bien a Onésimo. Me gusta esta traducción sencilla, recíbelo bien. No es que lo recibas, pues es un esclavo, claro que lo recibo, si lo estoy esperando desde cuándo. Fíjese, quiero recibirlo, pero a golpes, ¿no? Dice, recíbelo bien. Y escuche, para mí, ¿cómo está abogando? Aquí está poniéndose en lugar de Jesús, ¿eh? Para mí, dice, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Hay muchas especulaciones, creen que Onésimo cayó en la cárcel porque pues era una pichita, ¿no? Cayó en la cárcel y ahí se convierte, pero ahora ya Onésimo es un cristiano, ¿verdad? De todo lo que hemos estado hablando, él ya tiene ese Espíritu Santo. Entonces dice, aquí se convirtió y es un hijo en la fe, ¿no? Y el 11 dice, antes Onésimo fue para ti un esclavo útil, dice, inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. ¿A qué se refiere? Es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque el nombre de Onésimo en el griego es útil. Entonces Pablo ahí estaba jugando, como diciendo, o sea, es como decir don Justo, ¿verdad? Don Justo es bien injusto. Es lo mismo. No, ese don Justo es bien injusto, no nos quiere dar, pagar las horas extras que trabajamos. Por eso dice, antes para ti era inútil, pero ahora es útil. O sea, ahora sí es un Onésimo, o sea, sí es don Justo, es justo. ¿Entendemos? Por eso es lo que dice. Entonces está abogando por él. Ahora, entonces no es solo el hecho de que Onésimo le robó y que encima se escapó siendo esclavo. O sea, él mismo era propiedad de Filemón. Está robándose así, o sea, no sé cómo explicárselo, o sea, el mismo era esclavo. Y es probable que escudriñando las palabras de Pablo, Onésimo ya de tiempo, antes de huir, había sido una soberana piedra en el zapato, para que me entiendan. Dice, desobediente, no era un buen siervo. Porque si le hizo todo eso a Filemón es obvio, ¿verdad? Se entiende. Por lo que probablemente Filemón, aparte de haber sido robado, se sentía burlado y sobre todo se sentía traicionado. Porque siendo Filemón un verdadero cristiano, quiero entender, porque seguía todo lo que dice, por ejemplo, en Efesios 5, 21 en adelante, ¿verdad? Y que habla, en todas las partes que habla también de los amos y de que seamos realmente, todos nos sometemos unos a otros y obedezcan a sus amos y los amos traten bien a sus esclavos. Filemón, yo me imagino que seguía todas las instrucciones de Pablo. Pero aún así, Onésimo era ingrato. Entonces, no es una, ni dos, ni tres. Son muchas, ¿verdad? Esa ingratitud de Onésimo. O sea, ¿cuál te digo? Ahora imagínense a Onésimo leyendo esto, a Filemón leyendo esto. De modo que aquí ya no se trata de una simple deuda, ¿ya vamos entendiendo? Sino que es un obstáculo que se ha vuelto un impedimento en una relación. Y tristemente ahora lo entienden muchos en las iglesias porque se ha vuelto esto costumbre. Por cualquier tontería, por cualquier cosa, ponen un obstáculo. ¿Sí? ¿Sí o no? Es una deuda que causa una ruptura. De ahí que no se trata aquí de cualquier deuda, es una deuda que obstaculiza. De modo que, o feleimatón, que creo que es el singular, es una deuda que ofende. ¿Estamos viendo la diferencia? Que ofende. Por eso es por lo que algunas veces versiones bíblicas lo traducen como deudas y otras como ofensas. Casi todos estábamos acostumbrados a perdonar nuestras ofensas, ¿verdad? Porque eso es lo que da a entender. Y es que, otra vez, ofende porque obstaculiza, crea una problemática, trunca la relación, la deshace, rompe. Y aquí es donde entonces se prueba el carácter cristiano, en este caso de Filemón, pero también el tuyo y el mío.
Ofeilémata, pues, habla de deudas que ofenden porque dañan la relación. No es lo mismo una deuda, la deuda que alguno tiene aquí, allá con don Ramón, que le debes un carro por decir. No, no lo he pagado, pues nomás que te lo quitan. Pero le puedes seguir hablando, ay, ¿me vas a quitar el carro? Sí. O la casa, ¿no? La estás pagando, tienes una deuda. Pero no es una deuda que ofende. ¿Sí entendemos o no? Es una deuda que ofende esta, la que está hablando Jesús, porque deteriora la relación. Ahora bien, afes, y todo esto lo vamos a ver para la otra semana porque es imposible. Afes es el verbo que se traduce por perdón. Y ahí sí quiero ver un poquito, afes del latín dimite, porque esto lo van a entender muchos. Del latín, la versión esa de dimite nobis debita nostra. Debita nostra. ¿Verdad que se entiende? ¿Debita qué son? Débito, la tarjeta de débito, ¿qué son débita? Ah, digan fuerte, hombre. Deudas. ¿Se fija? Nostra, la nuestra. La cosa nostra. Son las deudas. ¿Por qué traigo colación en la traducción del latín? Porque para afes, que es dimite, por cercanía al griego dimitir, y al castellano es dimitir. Y ahí todos saben, significa separar, pero más exactamente significa renunciar. Dimitir. La dimisión es una persona que deja su cargo, dimitió su cargo. Abandonó, significa abandonar, soltar. Y es lo que quiero que vean. ¿Ven la importancia de ir a fondo? Para entender lo que realmente Jesús se refiere con deudas. ¿Se diga? Afes lo entendemos pues como soltar o desatar. Entonces, el versículo 12, volvemos al griego, ¿verdad? Caía pez, geminta o feilémata gemón. Y suelta, desata para nosotros las deudas que ofenden. Ya se va entendiendo mejor, ¿no? Señor, Padre, desata, suelta esas deudas que te ofenden de mi parte. Y la segunda parte es, afesta o feilémata. Y ahí pedimos, bueno, es en esta parte dentro. Vamos a ver esta parte. Afesta feilémata quiere decir que pedimos, significa que pedimos a Dios que renuncie a esa deuda. Renuncie a esa deuda con la cual le hemos ofendido, que suelte, que desate ese nudo para librarnos, ¿verdad? Que quite ese obstáculo. Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de desatar esas deudas, entiéndase cualquier pecado, sin Cristo. ¿Sí entendemos eso? No podemos. Nadie puede llegar al cielo sin Cristo. Por las obras nadie será justificado, por las buenas obras, porque te portes bien, porque ofrendes, nada. Porque cualquier pecado viene a ser una ofeilémata, un ofeilematón, que nos separa de Dios. Por eso que dice, porque fuimos destituidos, está, separados de Dios, de la gloria de su presencia. Pero ahora en Cristo somos reconciliados. Nos separa eso de Dios, porque se dañó la relación con Él. ¿Cómo saben que se puede dañar la relación con Dios? No necesariamente que te vas a ir al infierno, pero contristaste al Espíritu de Dios y Dios no te quiere ni ver hasta que te arrepientas. ¿Sí o no? Por eso no te voy a perdonar hasta que no perdones al hermano. Señor, pero si yo no le hice nada. Pero tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y tienes que imitarme. Yo te perdoné. ¿Te hice yo algo? Como los niños, ¿no? No. Entonces, ¿por qué te perdoné? ¿Por tu linda cara? Menos, va a decir. A mí me va a decir menos. Porque te amo. Esto lo entendemos mejor, ¿verdad? Porque dice, porque dañó la relación. Y esto le sucedió a Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¿No lo conocen? Después de haber desobedecido a Dios, trataron de cubrir su desnudez y aún se escondieron de Él. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estás tú? Ahora, ¿por qué? Porque cometieron un ofeilematón. Dañaron su relación con Dios. El pecado, entonces, es esa pared que nos separa con Dios, un obstáculo que no tengo manera de quitar, de tumbar. No tengo el marro para demoler esa pared. Como dijo la profeta por allá, Lucha Villa, esa pared que no me deja verte. Que se despierten. ¿Sí o no? A veces lo dice el profeta Chente, ¿no?
Entonces la única forma sería, o sea, ¿cómo? Sería volver al pasado, ¿no? ¿Alguno tiene una máquina del tiempo? Para, no, la regué. Como cuando ofendemos a nuestra esposa y ya no sabemos cómo arreglarla. Ay, como quisiera volver al pasado y volvemos a hacer lo mismo. ¿Sí? Entonces es imposible, y esa imposibilidad, escuche bien, esa imposibilidad, ese sentimiento de impotencia es precisamente lo que nos guía al arrepentimiento. Eso es lo que llaman la tristeza de Dios, porque la tristeza del mundo trae muerte, dice Pedro, ¿verdad? Pero la tristeza de Dios trae vida, salvación. Está puesto un estorbo entre Dios y yo, y no me deja mirarlo. Y a veces el que no te deja mirarlo es porque está uno así. No es porque nosotros no queremos mirarle. No podemos. No me permite que escuche su voz. Es un obstáculo que produce vergüenza y temor. Se avergonzaron a Adán y Eva porque se vieron desnudos y temieron. Se escondieron. Muy diferente a la armonía que sentimos y la paz y el amor, el corazón, cuando estamos a cuentas con Dios. De ahí, por eso es que, ahora sí ya voy a entender, ve cómo entiende cuando vamos a fondo. Ahora sí entiendo Isaías 1:18, cuando dice, venid y estemos a cuentas. Esos ofailématas necesitan el afes, el perdón. Necesitan que yo suelte esas deudas suyas. Vengan y estemos a cuentas. A ver, esto lo entendemos. Entonces, mejor en la segunda parte del texto, cuando alguien tiene ese tipo de deuda, ¿verdad? Del ofensor, el ofensor no puede o le cuesta mirar a los ojos al ofendido, ¿sí o no? No te hagas. ¿Para qué te le escondes al hermano? Le saca la vuelta. ¿Sí fija? Así lo entendemos mejor, como le sacamos la vuelta a Dios. Nos escondemos de él. Ahí viene el hermano que le pedí $20,000 y no le he pagado. Ándale, dale. O vas en el carro y... Oye, ese carro va manejando solo, dice. No, es que el hermano vio al otro y en el alto le tocó ahí luego el... ¿Se imagina? Parece broma, ¿verdad? Pero así pasa. Así pasa cuando sucede, decía mi hermano. Entonces fíjese que eso se entiende. Cuando alguien miente, desvía su mirada o agacha la cara, ¿no? Y ese es precisamente el lenguaje corporal universal de la vergüenza. No en balde decía mi mamá cuando hacía yo de las mías, se me cae la cara de vergüenza. Así decía mi mamá. Mira lo que hiciste, se me cae la cara de vergüenza. ¿A poco no? Ese ofeilémata ha manchado la ventana, el vidrio por el que veíamos, quitando la transparencia que nos hacía ver a Dios, nos permitía. De modo que a nosotros orar diciendo, versículo 12 otra vez, Caí afes gemin ta ofeilémata gemón, estamos compartiendo con Dios, compareciendo más bien con Dios, como cuando vas con un juez, para confesar nuestro pecado. Pero más que nada, hacerle ver nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de una o más deudas que han obstaculizado de manera vertical, ¿verdad? Nosotros con Dios, esa relación, porque le hemos ofendido. Le pedimos pues que quite, apelamos a su misericordia, ¿verdad? Desamarra esa ofensa, Señor, que me mantiene atado a mi ignominia, a mi vergüenza. Quiero verte. Ya no soporto. ¿Qué pasaba en el Salmo 51? ¿Qué pasaba con, creo que el 32 habla algo así? ¿Qué pasaba con David? Decía que en todo ese tiempo que él era un año, se cree, que estuvo que después de su adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías, dice que se veía cómo se enfermaban sus huesos, ya no soportaba. Ahí está el Espíritu Santo. No andas a gusto, no pecas a gusto. Y quieres ver hasta que ya. Por eso cuando vino Natán, hace cuenta que lo liberó. Dice, perdóname, Señor. Ya estaba a punto de explotar. Ya quería él venir con Dios y decirle, porque sabía que estaba escondiendo de él. ¿Por qué? Porque dice la palabra que lo que hizo David a Dios le desagradó. A veces lo que hacemos desagrada a Dios.
y es esa ofensa. Entonces le pedimos que la quite. Esto lo entendemos mejor ya cuando veamos, pues ya vamos cerrando esto. Veamos la parábola de los dos deudores que está precisamente en Mateo 18. Por los que no saben, hay una serie, son como 60 prédicas. Predicamos todo un año y medio de puro Mateo 18 hasta el 20, creo, el 22, algo así. Fíjate lo que le puede sacar uno a la palabra. Pero eso está al final. Porque todo está tremendo y lo entendemos. Los deudores, donde el rey que representa a Dios perdona una deuda que es imposible para el adeudado de cubrir. Es imposible. Necesitas una carretada de plata, ya hablaremos. Es imposible lo que debía, no puede pagarlo. Y va a ir a la cárcel. Entonces, escuchen eso. Es el ejemplo. Perdona esa deuda que era imposible para ti el cubrirla. Por lo cual el soberano, solo él, el rey, Dios, es capaz de dimitir, de soltar y de borrar esa cuenta, esa deuda. Y ahí precisamente es como ya lo veremos en la parábola de los dos deudores también. El rey, es decir, Dios es movido a misericordia. ¿Se entiende? Es movido a misericordia. No es obligado. Ya lo dije. Porque Él, siendo soberano, no tiene por qué hacer nada por nosotros. ¿Entendemos eso? No tiene por qué perdonarnos. Él es movido. Ahora, ¿por qué la necesidad de que estos obstáculos sean removidos? Aparte de lo que ya explicamos, para que se cumpla todo lo antes dicho en la oración del Padre Nuestro. Si no, no tiene sentido. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿por qué? Porque quiero que tu nombre sea bendito y santificado, ¿sí o no? Dios, santificado sea tu nombre. Padre, quiero que seas mi Padre. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Oh Dios, quiero que seas santificado. Porque quiero que también anhelo que venga a mí tu reino. Porque deseo que tu voluntad sea hecha, así en el cielo como en la tierra. Porque necesito de tu provisión, ¿sí o no? Si no, ¿cómo le pides? Si le estás sacando la vuelta. ¿Sí se está entendiendo? O sea, no tiene sentido la oración del Padre Nuestro porque no la vas a poder hacer. ¿Cómo? Si no estás cumpliendo con la otra parte del versículo 12. Así que dice, yo necesito eso, esa provisión. Y por supuesto de tu perdón. Pero también continúa diciendo en el versículo 13, necesito de tu protección espiritual, porque dice, no me dejes caer en tentación. ¿Se fijan? Dice el 13, y no me metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entiéndase que tú, Dios, tú eres el soberano, tú eres el único que tiene el poder para desatar mis deudas que ofende, que obstaculizan, que han roto mi relación contigo. Por ello mereces la gloria por los siglos de los siglos. Yo espero que haya entendido esta parte usted, mi amado hermano. Porque si no entiende esta parte, jamás podrá entender la segunda que estudiaremos. Vimos, ¿verdad? Pero tan solo como lo que hemos revisado, podemos entender que así como se rompe esa relación de mí para con Dios, se puede romper de manera horizontal ahora con mi hermano o con mi hermana. Y eso no lo permite Dios. O sea, no quiere. A eso me refiero. Eso no es algo que no está en su voluntad. En su voluntad está el que nosotros perdonemos, por más difícil que sea. Y ya extenderemos ese punto, pero eso es lo que Dios nos enseña. Que realmente consideremos cómo nosotros estamos vistos ante Dios, cómo Él nos ama, nos perdona nuestras ofensas, nuestras deudas que ofenden, que nos separan de Él, de su relación, y cómo nosotros de igual manera tenemos que hacer lo propio, lo mismo con el prójimo, hacer lo mismo. Deudas que ofenden, deudas que han roto esa relación. Ahora, si tú le perdonas y la persona sigue igual, pues no te está pidiendo eso, pero que en tu corazón tú estés sano, que tú puedas venir a Dios con esa confianza de que tú has hecho lo que Él te mandó a hacer. Amén. Bueno,
Inclina su rostro en reverencia. Vamos a orar y a pedir a Dios que en su palabra nos dé esa sabiduría y el entendimiento más allá de lo que un siervo inútil ha podido hacer. Padre poderoso, venimos ante ti para darte honra y gloria. Y te pido, Señor, que tu palabra realmente pueda ser discernida por nosotros. Que tu Espíritu nos ayude y nos revele, nos dé entendimiento y sabiduría, conocimiento de tu verdad. Pero que también, Señor, nos ayude y nos motive a encontrar esa voluntad y a vivirla, a obedecerte, Señor. A ser movidos, Señor, y no obligados, tanto a hacer tu voluntad como a perdonar. Porque sabemos, Señor, que tú nos has perdonado. Nos has perdonado de manera absoluta en la persona de Jesucristo, en tu Hijo amado, a quien has enviado a este mundo, Señor, a morir en una cruz de tormento y de muerte, a expirar ese espíritu que tú recibiste y que fue resucitado al tercer día y ascendido a los cielos, para que tú allí le exaltaras hasta lo sumo, le pusieras a tu diestra y lo pusieras sobre todo nombre que se nombra en este mundo y en el que viene, y que toda criatura, todo ser, tanto en los cielos como en la tierra, como debajo de la tierra, doblen rodilla ante Él, al único y sabio Dios, justo Jesucristo. Den la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Queden ustedes con Dios. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes.